¿Cómo generar ruido rosa? En otro video yo indiqué cómo generar ruido blanco, eso es muy sencillo. Y voy a colocar, ahora simplemente voy a describir cómo hacerlo en breves pasos. Voy a colocar al final un video más extenso donde analizo más cosas del ruido rosa y compruebo algunas otras características y comento el artículo original y demás. Este va a ser la generación concreta revisando el código de uno de los modos de generar ruido rosa. No es necesariamente el modo más eficiente, pero me parece que es el más claro para comprender. Yo para generar ruido rosa necesito generar un ruido cuya energía decaiga como 1 sobre f, pero el valor de energía es el cuadrado de la amplitud del espectro, con lo cual su amplitud espectral tiene que decaer como 1 sobre raíz cuadrada de f. El modo que propongo generar acá es usar esa regla, inicio clear CLC, y hago lo que estoy haciendo en todos los videos, frecuencia de sampleo, el salto de tiempo, duración, le pongo un segundo, la que quieran, y acá elijo el eje de tiempos, la cantidad de muestras, que es la longitud de t, para ese segundo, va a coincidir en este caso con fs, pero si cambian la duración eso cambiará, y un eje de frecuencias porque voy a graficar cómo queda. La propuesta es generar primero, inicializar la variable, o sea, generar un vector de ceros del tamaño completo, o sea, 0 por t, podría haberlo hecho con instrucción ceros. Elegir una f inicial, eso está explicado en el otro video con más detalle, por qué necesito una f inicial para empezar a calcular. Y esto es el índice de la frecuencia inicial. Find me encuentra, cuando busca todos los valores de frecuencia y encuentra algunos mayores o iguales que la f inicial, me guarda el índice, o sea, qué índice interno del vector es el que corresponde a esa frecuencia. Coma 1 es que me guarda el primero, así que eso es para hacer este for. Voy desde ese índice, como estoy con saltos de 1 Hz, justo va a coincidir, así que voy a ir desde 20 hasta la frecuencia Nyquist, la mitad de las muestras, 22.050. Esta es la clave. La amplitud va a ser un valor random, esto es lo que usábamos en el ruido blanco, pero cada valor de amplitud de cada frecuencia va a estar dividido por la raíz cuadrada de la frecuencia que le corresponde, la f de esa n aux. Y el ruido rosa va a ser entonces el ruido rosa, que hasta ahora era todos ceros, más esa componente que estamos calculando, 20 primero, 21 después, la amplitud, que se calculó como al azar, pero decayendo con la frecuencia como 1 sobre raíz de f, por una senoidal con fase aleatoria. La fase aleatoria es RAND por 2pi, por 2 por pi. Esto es simplemente un ajuste al valor máximo para estar seguro de que el ruido rosa no supere un tope. Ahí le puse que el tope máximo en cualquiera de los valores de amplitud de su elongación puede ser 0,7, esa elección, y hago el ploteo. La figura 1, simplemente plot de t ruido rosa, y hago ruido rosa igual a FFT de ruido rosa mayúscula para el espectro y minúscula para la señal temporal, es lo que suelo usar, y la escalo por 2 sobre la longitud de ruido rosa, y hago el plot de eso. Veamos cómo queda. Ahí calcula. Decía, no es el modo más eficiente, hay otros, pero es correcto. Y me da que el ruido rosa va decayendo su nivel. Esto en el otro video más extenso se explica con detalle. Escuchamos y para este video es suficiente. Esta es, simplemente voy a escuchar ruido rosa, después un silencio y después ruido blanco, y lo escalé a la mitad para que no sea tan molesto. Ruido blanco no tengo generado acá, así que solo ruido rosa, perdón. En el otro video sí, por eso me quedó. Vamos a escuchar esto. ¿Cómo es el ruido rosa? Perfecto. En el otro se muestra también la comparación con ruido blanco.